Buenos días muchachos, hoy nos corresponde la ejercitación sobre los ejemplos y ejercicios de población y muestras, repaso del contenido visto anteriormente. Recordemos que población es el conjunto total de elementos que son objeto de estudio. Señalo, conjunto total es la totalidad de los elementos que van a estar en estudio. Y la muestra es la parte de la población que se utiliza para realizar el estudio. Es decir, siempre la muestra es una parte de la población. En el ejemplo 1, observen que tenemos un grupo de científicos deciden realizar un estudio sobre el crecimiento de las plantas de maíz en Venezuela. De las plantaciones existentes en cada estado, seleccionan aleatoriamente 1560 plantas. En este ejemplo vamos a determinar población, muestra y tipo de muestra. Lo primero que debemos hacer siempre es determinar inicialmente la población. Como estamos trabajando con las plantas de maíz en Venezuela, la población, recuerden que es el conjunto total de elementos. Como es el conjunto total, aquí sería la población será todas las plantas de maíz de Venezuela. Serían todas las plantas de maíz de Venezuela, sería nuestra población. Determinada la población, pasamos a determinar la muestra. La muestra siempre es una parte de esa población. En el ejercicio nos dicen que se seleccionan 1560 plantas. Entonces quiere decir que de ese todo, de todas las plantas de maíz, seleccionamos 1560. De los 1560 serían la muestra. De nuestra muestra será entonces 1560 plantas de maíz de Venezuela. Teniendo la población y teniendo la muestra, en el tercer paso verificamos qué tipo de muestra es, si es aleatorio o no aleatorio. Aleatorio es cuando se escogen al azar. Si ustedes observan, en el ejercicio le dicen que se seleccionan aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las plantas tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionadas. Por lo tanto, como se seleccionan aleatoriamente, nuestra muestra es de tipo aleatorio. Entonces se escribe método muestral aleatorio. Entonces, primero la población, luego la muestra, después el tipo de muestra o método muestral, que es lo mismo. El método muestral nuestro acá es aleatorio. Ahora trabajemos con el ejemplo 2. Un disc jockey pregunta a los primeros 36 oyentes que llaman a la radio si les gusta la última canción que se escuchó en el programa de rock de las 9 de la mañana. Si observan, el disc jockey realiza preguntas a los 36 primeros oyentes. Como lo primero que tenemos que determinar la población es todos los oyentes de la radio, porque la radio tiene un conjunto total de elementos que la oyen. Entonces aquí serían todos los oyentes de la radio sería la población. Teniendo determinada la población, en el segundo paso determinamos la muestra. ¿Cuál es la muestra? Los 36 oyentes que llamaron. Porque del total que está oyendo el programa de rock, solo se tomó en cuenta en las llamadas a 36. Entonces sería la muestra.
La muestra entonces la escribimos de la siguiente manera: los 36 oyentes de la radio. Y en el tercer paso verificamos el método o tipo de muestra. Si ustedes observan, no todos los oyentes tuvieron la misma oportunidad, porque él solo tomó en cuenta los que llamaron. ¿Qué quiere decir? Que al no tomar en cuenta los que no llamaron, al no tomarlos en cuenta, significa que no es aleatoria las preguntas que le hizo. Como no es aleatoria, nuestro método muestral o tipo de muestra es no aleatorio. ¿Por qué? Porque no todos los oyentes tuvieron la misma oportunidad para ser encuestados. Él solamente tomó en cuenta los 36 primeros. Ejemplo número 3. Un supermercado decide realizar un estudio sobre la atención de su personal a toda la comunidad del municipio de Baruta. El gerente, en función de no perjudicar a su personal, decide enviar solo 240 encuestas a los familiares de los empleados del supermercado que también son habitantes del municipio Sucre. En este ejemplo, lo primero que vamos a determinar es población y muestra. Como el supermercado atiende a la comunidad del municipio Baruta, quiere decir que la población, recuerden que es el conjunto total de elementos en estudio. Entonces, la población sería todos los habitantes del municipio Baruta. Esa sería nuestra población, el conjunto total de habitantes del municipio Baruta. Teniendo la población, sacamos la muestra. Nuestra muestra son las 240 personas que fueron encuestadas y que son además familiares de los empleados del supermercado. Entonces quiere decir que nuestra muestra será 240 habitantes familiares del personal encuestado del municipio Baruta. Teniendo la población y la muestra, determinamos posteriormente el tipo o método de la muestra. Si observan, el gerente decidió enviarle encuesta solo a los familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los habitantes del municipio de Baruta tuvieron la oportunidad de ser seleccionados. Como no todos los habitantes tuvieron la oportunidad de ser seleccionados, significa que esta prueba muestral no es aleatoria, porque solo se lo envió a los familiares de los empleados. No fue enviado a múltiples personas habitantes del municipio Baruta. Nuestro método muestral o tipo de muestra es no aleatorio. Ejemplo número 4. Un grupo de científicos tiene que realizar un estudio sobre los efectos del calentamiento global en la producción de cebollas en los diferentes estados andinos de Venezuela. Uno de los científicos decide realizar el estudio solo a las 3.850 plantas de cebolla sembradas por su hermano en uno de los estados de Venezuela. Si observan, lo primero que vamos a determinar es la población y la muestra. La población, como estamos hablando de plantas de cebolla sembradas en los estados andinos de Venezuela, la población serían todas las plantas de cebolla de los estados andinos de Venezuela. Esa sería nuestra población, que es el conjunto total de datos. Todas las plantas de cebolla de los estados andinos de Venezuela. Y la muestra serían los 3.850 plantas de cebolla sembradas por el hermano. Si ustedes ven, solo se tomó en cuenta 3.850 plantas, pero fueron las que fueron sembradas por el hermano del
científico. Y de allí pasamos a determinar el tipo de muestra o método. Nuestro tipo de muestra, observen que no es aleatorio. ¿Por qué no es aleatorio? Porque el científico decidió solo enviársela a las sembradas por el hermano. Es decir, solo las sembradas por el hermano tuvieron la oportunidad de ser seleccionadas. No se tomó en cuenta los demás estados. Entonces, como no se tomó en cuenta los demás estados, no todas tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionadas. Por lo tanto, el tipo de muestra no fue al azar, es decir, no es aleatorio. Bueno, muchachos, hemos terminado nuestro ejercicio de práctica de población y muestra. Espero que hayamos aclarado algunas dudas de la clase anterior y que tengan un feliz día.